Es hora de entrevistas en Palabra que es noticia. 7 de la mañana con 29 minutos, estás en Futuro, la radio del rock, ya se los anunciábamos también. La Defensoría Penal Pública es uno de los principales pilares del derecho al darle acceso a la justicia en Chile a todos y todas aquellas, además, que necesitan defensa. Durante el 2024 representó a más de 280.000 personas en un clima, además, también donde se reportó un preocupante aumento sostenido de la prisión preventiva, tal cual como dice, además, también la Defensoría Nacional y otros órganos además de la República, aplicado a un 9,2% de las causas del año pasado, es decir, de los 280.000 personas que fueron representadas, o sea, que entraron, que entraron al sistema judicial, más o menos un 10% terminó en una prisión preventiva. Ella fue jueza de garantía, también fue defensora. Estamos con la defensora nacional, Verónica Encina. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Andrea. Bienvenida a Futuro, la radio del rock. ¿Le gusta el rock? Me encanta el rock. Ah, ¿sí? Sí. Ah, es rockera, qué bueno, ya. ¿Qué le gusta de rock? A ver. Me gusta mucho. Ayer pusieron una canción que me gusta mucho, de Kiss. ¿Ya? Ah, Kiss. Ah, rockera, ¿en serio? Se murió el guitarrista. Sí. Rockera, ¿en serio? En serio, sí. Ya, no, ahora que soy más pop que rock, pero ya, me gusta. pero le gusta Kiss. Ya, muy bien. Partimos bien entonces. Led Zeppelin también me gusta. Led Zeppelin también. También. Bien, porque muchos que dicen que sí, somos rockeros, pero y dan unos ejemplos más o menos. Así Claro. que está bien. Vamos bien. Qué bueno tenerla acá. Creo que llega en un día además también complejo, difícil. Han habido casos además también que remueven a todos nosotros. Y me quiero referir y quiero partir también inmediatamente con lo que está sucediendo también con la muerte de este niño de 10 años que muere en el furgón escolar. Muere a raíz de un choque que le propinan un par de unos delincuentes que estaban escapando también de un robo, de un asalto. Dos personas que son Iván Gómez, de 28 años, y Claudio Gaete, de 31 años. Esto significa la muerte de este niño ahí en esa situación, digamos. Delincuentes que suman más de una veintena de aprehensiones previas. Además, y la pregunta que siempre rondan, ¿por qué andan libres? Si tenían prisiones preventivas. ¿Estos son defendidos por la Defensoría? Sí, la Defensoría Nacional tiene estos casos, estos dos. La Defensoría Penal Pública sí asumió la representación de ambos. ¿Ya? El día de ayer, entiendo. ¿Ya? Yo lo primero que tengo que decir que esto es una tragedia tremenda, ¿no? Por supuesto que como persona, como ser humano, uno empatiza, obviamente, con el dolor que significa perder, en este caso, un hijo, una hija de unos pequeños que quedaron además, muchos de ellos lesionados gravemente, y el niño que murió. Es una tragedia, sin duda. El tema de las personas que ocasionan el accidente que genera la muerte de este niño, efectivamente, aparentemente, según lo que señala la prensa, venían huyendo en una persecución. Uh-huh. Y tendrían prontuario, y aparentemente también se atribuye en la prensa que esa persecución se ocasiona por un delito previo, que es un robo. Uh-huh. Entiendo que de un celular. El caso en particular es la información que tengo por la prensa, y la verdad es que la reincidencia es una realidad en nuestro país, de la cual obviamente hay que estar muy atentos y preocupados, pero además de todas las leyes que se han dictado, ¿no? Hay un foco que creemos que no se le ha puesto toda la atención necesaria, y que la realidad internacional muestra, la evidencia muestra que es mucho más efectiva que subir las penas o que aumentar la prisionización. En este caso, no estoy hablando que no corresponda, si es que se decreta una prisión, así va a ser y así lo van a decidir los tribunales. Pero en cuanto a la reincidencia, es importante hacer la reflexión en torno a que la mejor manera de evitarla es abocarse a la resocialización de las personas condenadas. La resocialización requiere una realidad carcelaria adecuada, requiere condiciones de habitabilidad, requiere programas de reinserción laboral, formación, etcétera.
Y por otro lado, la prevención, ¿no? Estamos también, algunos de los casos, no sé si en este particularmente, pero muchos de los casos de reincidencia se tratan de historias delictuales que comienzan a temprana edad, y eso tiene que ver también con una falla del sistema, del Estado, que no logra, ¿no? Prevenir que esas personas cometan y entren a la carrera delictual. Y entonces, como Defensoría, nosotros prestamos un servicio a toda persona que lo necesita, sea culpable o inocente y sea cual sea el delito que se le atribuye. Pero siempre queremos poner el acento en la prevención y en la reinserción social, porque, como le decía, la evidencia muestra que esas son las mejores recetas para disminuir la delincuencia. Pero es súper contraintuitivo todo lo que está diciendo, porque la verdad que no, o sea, uno ve todo lo que vemos, nuestro sistema político, nuestro sistema de justicia, todo vemos que va al endurecimiento de las penas, Sí. ha aumentado la prisión preventiva, es decir, Yes. cada vez más gente tiene prisión preventiva, es decir, se le imputa un delito, para que entendamos lo que se le imputa en delito, y previo a la condena ya está preso. Y todos pedimos muchas veces a gritos como ciudadanía que estén presos. Esta gente que en el fondo ha estado que tiene 20 casos anteriores, etcétera, etcétera, la verdad que no creo que no hay nadie que no quiera, lo voy a decir en bruto, que se pudra en la cárcel. Es como un término así que está dando vuelta. Hemos escuchado la vuelta de la pena de muerte. ¿Qué es lo que está pasando con todo ese ambiente? ¿Estamos todos equivocados? A ver, cada uno tiene derecho, obviamente, a pensar como prefiere, y la ciudadanía en ese sentido tiene una información que le proporcionan los medios, y naturalmente va a tener una tendencia a esperar que de alguna forma, se entiende así, se haga justicia. Claro, Eso porque está tenemos bien. miedo, po. Tenemos supuesto. miedo, los delitos han ido empeorando, o sea, las tasas de homicidio, eso un análisis objetivo, realmente subieron de manera dramática en este país. Hay casos que no conocíamos antes, sicariato, etcétera, etcétera. Entonces, como que no nos ¿qué más le queda a uno como ciudadano o ciudadana? Que esa persona, de nuevo vuelvo, se pudre en la cárcel. Sí, se entiende esa manera de pensar. ¿Ya? Pero los intervinientes del proceso penal estamos llamados a poner en el debate y en el tapete la conversación desde un punto de vista más racional. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y en un Estado de Derecho, la conversación tiene que ser racional. Los jueces, por ejemplo, no pueden fallar conforme a la percepción y a las ideas que tiene la mayoría de la gente. Tienen que fallar conforme a lo que se prueba en el proceso y a las leyes. ¿Por qué? Porque si no, sería la ley de la selva, y a cualquier persona se le puede acusar de algo que no cometió. Y ahí está el problema, ¿no? Porque podemos estar de acuerdo en que a lo mejor a una persona que se prueba que es culpable de un delito se le castigue duramente, a lo mejor. Pero es necesario que se pruebe que lo cometió, porque si no, a ti o a mí nos pueden acusar injustamente cualquier persona, por la razón que sea, de algo. Y Ya, si pero no nosotros tenemos derecho a seríamos defensa... o sea, nosotros seríamos la primera vez. Hay esta gente que viene 20 veces, Exacto. digamos... Pero siempre hay una primera vez, si es por eso, ¿no? Siempre hay una primera vez, y tenemos el ejemplo, ¿no? De personas que el año pasado solamente más de 1.800 personas, por ejemplo, estuvieron en prisión preventiva, y finalmente el proceso no terminó en condena. O sea, su estatus de inocente se mantuvo. Entonces, cuando nosotros vemos que el número de prisiones preventivas, que es la pregunta que me hacía, aumenta, y al mismo tiempo eso genera personas que han estado en prisión preventiva y salen en libertad después porque no se probó que cometieron ningún delito, lo que estamos haciendo es afectar los derechos de las personas inocentes, ¿no? O a lo mejor estamos haciendo mal la pega, po. Porque, por ejemplo... O sea, también... para la Defensoría, que un inocente esté en prisión preventiva es que el sistema hizo mal la pega, efectivamente. Nosotros No, como estamos haciendo Defensoría... mal la pega en el sentido de que quizás esas prisiones preventivas, que después de eso no se pueden probar, lo que usted dice, digamos, y que afecta a algunos que son inocentes, entre comillas, a lo mejor el Ministerio Público no está haciendo tan bien la pega también, pues. No tiene las pruebas suficientes, usted lo ha dicho también. Usted en algún Es momento probable. dijo que que los jueces tenían que ser más exigentes con el Ministerio Público. ¿A qué se refería con esa frase? Me refería a que las prisiones preventivas que terminan en inocencia partieron desde el principio
sin suficiente evidencia en contra de esa persona. Por algo, finalmente, terminan absueltas, ¿no? Por tanto, si los jueces fuesen más exigentes con el Ministerio Público, esas personas no habrían estado en prisión preventiva. Tú lo miras desde la otra perspectiva y dices, a lo mejor eran culpables y es posible, pero mientras no se pruebe la culpabilidad, el ciudadano tiene derecho a mantenerse en estatus de inocente, ¿sí? Y eso favorece es loco porque... a todas las personas, porque estar en prisión siendo inocente es gravísimo, es inaceptable en un Estado de Derecho que a uno lo priven de libertad sin ninguna imputación suficiente que acreditar, porque es muy fácil imputarle a alguien algo, más todavía en un clima como en el que nos encontramos hoy, en que hoy día, efectivamente, tal como tú dices, el sentimiento que prima no es el sentimiento de la presunción de inocencia, eso en general en ninguna parte del mundo prima. Si tienen 20 condenas anteriores, o sea, la presunción de inocencia, Sí. entiendo que tiene que seguir, pero evidentemente los antecedentes anteriores sí pesan para las penas, ¿o no? Absolutamente, O para pesan el estatus absolutamente. de uno como, digamos, como imputado, ¿no? De hecho, pesan. Primero, la persona que tiene antecedentes penales no tiene el atenuante irreprochable conducta anterior, pero además tiene el agravante de la reincidencia, que además ahora, desde el año pasado, rige la ley de reincidencia que aumenta las penas a las personas que han tenido antecedentes penales. O sea, esa persona que tiene antecedentes, probablemente si le imputan un delito, va a quedar en prisión preventiva. Ya. Y Ahora, sin duda que si es condenada, no va a tener derecho a beneficio. Por lo tanto, va a estar privada de libertad, ¿ya? Eso es importante que también se sepa, porque la percepción de la gente es que no se aplican estas cosas, que la gente entra y sale de la cárcel, y eso no es tan efectivo. a ver, pero ¿por qué no es tan efectivo? Porque hemos hablado, a mí me lo va a demostrar en números, ¿cómo es eso? Porque, Bueno, el por número, ejemplo. el número de la prisión preventiva es un número que evidencia también cómo ha resultado el aumento de las penas A ver, ¿en qué sentido? y la disminución de las garantías, en el sentido de que hay un aumento sostenido la prisión preventiva, ¿no? O sea, si se dice que el sistema es garantista, en eso la evidencia indica lo contrario. Tenemos más de 60.000 personas privadas de libertad hoy día en las cárceles chilenas. Ese es un número que no había ocurrido jamás. Pero también hay más delitos, ¿o no? Es que eso también es discutible, porque Ya. tenemos efectivamente, según la encuesta de Paz Ciudadana, esto no es, Sí. según la encuesta de victimización, que es el dato que el medio acepta como el más válido Sí. para medir los índices de delincuencia, el índice de victimización del año 23 a la fecha ha ido bajando, ¿sí? Lo que aumenta es el temor, que no obedece necesariamente a la cantidad de ilícitos que se cometen, y eso siempre ha sido así desde que se mide, ¿no? Pero el último periodo ha aumentado el índice de temor y ha disminuido el índice de victimización. Lo que han aumentado, efectivamente, han sido determinados tipos de delitos que provocan mayor impacto social, que aún así, pese a ese aumento, todavía estamos en índices que son muy por debajo de lo que es nuestra región de Sudamérica y América Latina, y mucho más cercano a índices de países OECD que a nuestro medio. Lo que pasa es que cuesta, ¿no?, explicar esto, porque efectivamente ha habido un discurso instalado en forma permanente de que estamos en una crisis de seguridad. ¿Y usted no cree que estamos en una crisis de seguridad? A mí me parece que eso es discutible desde el punto de vista de la evidencia, porque cuando la evidencia indica que disminuye la victimización, cuando la evidencia indica que los presos aumentan sostenidamente, cuando la evidencia indica que la ley se endurece y los jueces la aplican cada vez más duramente, no podemos sostener que las personas anden libres por las calles, que reine la impunidad. Como Defensoría nosotros vemos lo difícil que es que a una persona que incluso que no tiene pruebas en su contra se le absuelva o se le deje en libertad. Eso lo vemos todos los días. Por lo tanto, no es efectivo. Ahora, no estoy diciendo con ello que la percepción de inseguridad no sea un problema. Por supuesto que lo es. Es tan un problema que hoy día la política lo tiene en primer lugar, los medios, porque es lo que la ciudadanía percibe como el problema más preocupante, ¿no? La situación que más les preocupa. Pero la solución, cuando tú ves que si lo que estuviese pasando es que aumentan la victimización
y se acerca cada vez más a índices, por ejemplo, similares a otros países de Latinoamérica donde tenemos altos índices de criminalidad objetivamente medidos, si tuviésemos ese problema, entonces la solución sería mirar el tema de la prevención del delito, etcétera. Pero cuando la victimización disminuye y aumenta el temor, lo que hay que hacerse cargo es del temor. ¿no? Ya, ahora, para ir como bajando algunas cosas, ¿usted no cree que nosotros, porque se habla mucho de este sistema garantista, ¿usted cree que en la práctica nuestro sistema no es garantista entonces? Efectivamente. Es duro. ¿Cómo lo podría calificar? Ha ido evolucionando y se ha ido endureciendo en estos 25 años que lleva el sistema acusatorio. Eso es un consenso generalizado, no lo sostiene la Defensoría. Si usted le consulta a un fiscal, le va a decir probablemente lo mismo. Tenemos penas más duras, menos garantías en el proceso, cada vez más presos y tenemos además más facultades del Ministerio Público para investigar, tienen más recursos, cada vez más fiscales. Por lo tanto, no podemos sostener que tengamos un sistema garantista. Incluso nosotros como institución hemos dicho claramente varias veces que hay un riesgo de desequilibrio que implicaría una amenaza a los derechos de las personas. Sí, claro, es difícil de aceptar porque esto afecta a una minoría de la gente, ¿no? Y la gente lo que requiere legítimamente es que el sistema le dé tranquilidad y serenidad de que no hay impunidad. Pero o sea, la evidencia indica lo contrario. Ya, ¿la seguridad entonces no va a tener que ver con, por ejemplo, más cárceles en nuestro país? No necesariamente. ¿Usted no cree entonces que todos estos discursos políticos a puertas en plena candidatura presidencial, donde las candidaturas presidenciales de todos los signos políticos tienen en su digamos, prioridad, o sea, uno u dos, yo creo que más allá de eso, ¿no? El tema de la seguridad. Sí. Todas las promesas que usted escucha con respecto a la construcción de 5 cárceles, el endurecimiento de las penas, cárceles, por ejemplo, que hablan como los cárceles tipo mafia italiana, donde las personas, digamos, prácticamente salgan una vez al día. ¿Qué le parece todo ese discurso que estamos escuchando en las campañas políticas? En términos generales, nosotros hemos dicho como institución, y yo como defensora nacional, que resulta preocupante el tono a veces populista, ¿no? Que se puede escuchar. Y efectivamente es transversal porque como el tema de la seguridad es un tema que aqueja y que preocupa a la ciudadanía, entonces todos tienen que recogerlo y eso está bien, ¿no? Uh-huh. Cuando hay un tema que a la ciudadanía le preocupa, obviamente la política lo tiene que recoger y el sistema en general. Pero hay que también analizar las cosas desde la evidencia y la evidencia indica que el discurso no se basa en eso. No, las propuestas de solución a los problemas de seguridad no van necesariamente, no digo que hay que descartarlo por completo, pero no van necesariamente por el aumento de penas, por el aumento de cárceles. Hay aspectos de la criminalidad que se pueden y se deben abordar con castigo, con privación de libertad, porque no hay otra alternativa. Y el derecho penal así se entiende, ¿no? Como la última alternativa. Pero cuando existen otras posibilidades, cuando el sistema no se hace cargo de la prevención y de la resolución, lo que terminamos es agravando el problema. Ya, pero ¿por qué no funciona? No lo puedo entender. ¿No es disuasivo, por ejemplo, un sistema más duro que tenga penas, digamos, donde efectivamente se esté en la cárcel? ¿No disuade? ¿No es disuasivo? Es una muy buena pregunta. En todas partes del mundo se tiende a pensar eso y la evidencia indica que un aumento de penas no implica menor criminalidad. A veces incluso aumenta porque genera otros tipos de violencia. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Sí. No es que eso ocurra en Chile, pero sí. Se ha dicho que, por ejemplo, cuando se aumenta mucho la penalidad de algunos ilícitos vinculados a droga, sí, lo que ocurre es que las mafias se arman y genera mayor violencia para evitar caer en la cárcel, ¿no? En vez de disminuir el narcotráfico, lo que aumenta es el tráfico de armas, por ejemplo, para defenderse de la policía o de la represión. Ya. Entonces,
estas cosas a veces efectivamente son contraintuitivas, son un poco difíciles de explicar. ¿sí? Van para otro lado totalmente distinto. Pero van para el lado de la racionalidad. Ya, y ahí entonces, ¿qué pasa con el sistema político que además no solamente los candidatos y las candidatas no están prometiendo cosas que no son verdad, están prometiendo cosas para qué, para dejar tranquila a la ciudadanía? ¿Qué es lo que pasa con todas esas promesas también? Porque no hay nadie que no esté prometiendo. Efectivamente. Bueno, como Defensoría nosotros no estamos llamados a entrar al debate estrictamente político porque somos una institución técnica, pero nosotros cada vez que se nos ha invitado al Congreso, cada vez que nosotros nos han preguntado nuestra opinión en torno a los proyectos de ley, hemos planteado insistente y reiteradamente esto que te digo. Ya. La evidencia indica que no todas las Entonces, ¿por qué? Voy a sacarlo de los candidatos porque entiendo que Sí. puede ser complejo para usted. La clase política, o sea, solamente ha ido endureciendo en los últimos 25 años las penas, ha aumentado las penas, da más dinero usted lo acaba de describir perfectamente. ¿Qué es lo que pasa con la clase política entonces? A mí me parece que ha faltado una cuota de racionalidad en esto. ¿m? Nosotros lo hemos hecho ver y los intervinientes en general, en la misma Corte Suprema, le piden la opinión cada vez que se dicta una ley. Y bueno, la evidencia indica, reitero, que la solución a este tipo de problemas no es únicamente aumentar las penas. ¿Para dónde va la cosa entonces? Prevención y reinserción social. La prevención es la mejor receta. Es de largo plazo. Por eso que probablemente vende menos que Súper menos. el aumento ¿Y qué de es lo que es pena. prevención, por ejemplo? Dime Por ejemplo, dos cosas. desde para preguntarle otras cosas más. Porque desde las políticas sociales, como la educación, la vivienda, la calidad de vida, la salud mental. eso se llama buenismo. En la Claro, clase algunos lo política califican de eso, sí. pero la verdad es que sigue siendo la única solución verdadera de fondo para prevenir, porque muchas veces la delincuencia se asocia o se proviene de una respuesta social frente a determinadas carencias, mundos de aspectos, o sea, perdón, sectores sociales vinculados a altamente discriminados, donde se genera, ¿no es cierto?, un mundo paralelo que otorga oportunidades rápidas, por así decir, para acceder a ciertos bienes que la sociedad no le otorga a todo el mundo en igualdad de condiciones. Entonces, hay que enfrentar esa realidad y otorgar oportunidades. También hay un porcentaje importante de delitos, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, ¿no?, el maltrato, que tiene que ver con cuestiones culturales, Sí. con consumo de droga y alcohol. Eso yo lo dejaría como aparte un poco de la discusión. Ahora, ¿y qué pasa con el sistema Bukele? ¿Que sí ha funcionado? En términos de que sí ha funcionado dándole paz al día a día en una sociedad que estaba muy complicada con el tema de las violencias y las maras. Y este sistema con mano ultra dura sí ha dado resultados. ¿Qué pasa con eso? Que lo que pasa es que nosotros no podemos decir que la prisión no dé ningún resultado. Lo que hemos dicho es que no es la única solución. Y por otro lado, y es algo que tampoco podemos negar, sí, también podríamos meter preso a todas las personas que pensamos que podrían cometer delito, pero eso viola derechos humanos. Entonces hay ciertos límites que en un Estado de Derecho no se pueden vulnerar, independientemente de lo efectivo que sea, ¿no? Y ahí está la discusión, por ejemplo, de la tortura. La tortura es un mecanismo súper efectivo para que la gente confiese delitos, pero es inaceptable, ¿no? Porque estamos en un Estado de Derecho. Entonces hay ciertas cosas que no se pueden transgredir y en el que de alguna forma no podemos validar el fin justifica los medios. Ahora, ¿usted cree que los jueces se están sintiendo presionados por este clima? Porque, por ejemplo, hace unos días atrás, no tengo ahora las cifras justo en este momento, pero hace unos días atrás entrevistamos a Nelly León, que es la capellana del Centro Penitenciario Femenino, en la cual ella dice, por ejemplo, que las prisiones, es decir, que todos los beneficios de muchas mujeres que podrían estar libres, en este caso, no me acuerdo cuántas eran, pero hay 800, ellos dicen que 350 podrían tener derecho a beneficios, algunas de ellas podrían estar en su casa perfectamente, hace un número 85, no me acuerdo cuántas son, con penas que no son privativas de libertad, que son tobillera, acompañamiento u otros. Sin embargo, cada vez se está haciendo más difícil eso, de conseguir beneficios. ¿Es así? ¿Usted cree que hay también quizá, se están sintiendo los jueces presionados por este clima?
Yo creo que hay dos cosas. Por una parte, efectivamente, la ley ha limitado esas posibilidades. Ya. ¿no? Es lo que yo... Un asunto de la ley, no es solamente no es el solamente criterio. exacto. Ya, ¿no? ok. La ley, La ley como se decía, está ha poniendo ido- más, se ha endurecido. se ha endurecido. Ya. Y por otro lado, puede haber también algún grado de presión, pero a mí me parece que en general los jueces en Chile resuelven de modo muy independiente, basados en la ley y en las pruebas. Puede haber casos en que la presión mediática incida, pero la verdad que no estoy en condiciones de afirmarlo categóricamente. Esto debería ser algo que se estudie y se acredite científicamente. Mi experiencia, al menos, como abogada, Ujú. y también en mi tiempo que estuve como jueza, es que los magistrados chilenos resuelven conforme a derecho. Lo que pasa es que el derecho está cada vez más difícil y es lo que te decía delante. O sea, finalmente se cree que en nuestro país hay un sistema garantista, que la puerta giratoria, pero la verdad de las cosas es que si te tocara una imputación de cualquier tipo, porque a todos nos puede pasar, te darías cuenta que eso no es así. ¿Qué le parece el tema de la pena de muerte? A mí esto es una opinión personal, ¿Ya? pero en términos generales a mí me parece que la pena de muerte es una pena que no respeta el derecho básico y fundamental, que es el derecho a la vida. El Estado no tiene justificación para vulnerarlo y no hay ningún caso tan grave que implique que las personas no pueden resocializarse. Si no lo cree la Defensoría, ¿quién? Pero yo estoy hablando Ya. en este caso a título personal. A mí me parece que, además, cuando se avanza en la derogación de la pena de muerte, los tratados internacionales indican que no hay que retroceder, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, otros casos también que han estado en el último tiempo? El caso de Nabila Rifo, ¿no? Es decir, no el fin, pero digamos la libertad condicional, ¿se llama? La Así libertad es. condicional del agresor, de Nabila Rifo, quien después de cumpliendo la mitad de su condena, la mitad de la condena termina en su casa. Por una rebaja también que hizo hay que decirlo, la justicia definió que eso no era un femicidio frustrado, sino que solamente lesiones, con la cual le autorizó, le permite, digamos, rebajar su condena, y esa persona está en su casa ahora. ¿Qué le parece ese caso? A ver, primero clarificar que respecto de la libertad condicional del imputado en ese caso, nosotros como institución no participamos. Él tiene ahora un abogado particular que es quien lo apoyó en la tramitación de su libertad condicional. Por lo tanto, yo no tengo información directa del caso, solo Perfecto. nuevamente lo que ha aparecido en prensa. Por tanto, el caso específico no me puedo pronunciar, pero sí puedo señalar que la libertad condicional es una de los beneficios carcelarios que mayor efectividad tiene. Y aquí podemos retomar el tema de Mayor efectividad tiene en en términos cuanto de... a evitar la reincidencia. ¿Ya? Se otorga a personas que tienen muy, muy buena conducta durante el periodo de su condena y tiene ciertos requisitos legales que son sumamente estrictos. No se puede otorgar en determinados delitos, solo se puede otorgar cuando la persona cumplió más de la mitad de la pena y como digo, con excelente conducta. La resocialización, y reitero, es una de las herramientas más importantes, porque si nosotros privamos a la gente de libertad y la gente aprende adentro de la cárcel a cometer más delitos y sale a cometer más delitos, no nos sirvió de nada la cárcel, nos sirvió para agravar el problema de la delincuencia, ¿no? Entonces, ¿por qué se crean estos beneficios carcelarios? Precisamente porque no toda la gente tiene la misma conducta al interior de las cárceles. Y primero, además es que están llenas, ¿no? Y es necesario bajar los índices de hacinamiento porque eso genera mayor violencia, menor ¿Usted reinserción. cree que hay que tener menos gente en la cárcel? Efectivamente, Así, ¿ah? no le temo a decir eso. Allá. Los países que tienen menos gente en la cárcel son normalmente países muy civilizados, que tienen bajos índices de violencia, bajos índices de reinserción, ¿Hay países que han altos índices de ¿Hay reinserción. países que han retrocedido en esta ruta? ¿En cuál ruta? En la ruta que estamos nosotros, del endurecimiento, de tener más presos, digamos que hay más sensación de miedo, etcétera, etcétera. ¿Han retrocedido en esta ruta o todo va como más presos? No sé. ¿Hay algún... Colombia. ¿Ya? En Colombia, la ciudad de Medellín, que hasta hace Sí. poco tiempo atrás era una de las ciudades estimadas las más peligrosas de América,
del mundo, en que objetivamente las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes eran altísimas, no como las que tenemos en Chile, se logró a través de políticas serias, basadas en evidencia, disminuir no solo los índices de homicidios, los índices de delincuencia, sino que fuertemente los índices de temor. Cuando las cosas se hacen bien, es posible. Ahora, como volviendo al caso de Nabila Rifo, claro, usted dice, ustedes efectivamente se hicieron cargo, la Defensoría se hizo cargo inicialmente digamos, para defender al agresor de Nabila Rifo, pero ahí en ese caso, ¿usted cree que no hay una indefensión por parte del Estado a Nabila Rifo, por ejemplo? ¿Usted no cree que ahí hubo errores, indefensión total y absoluta? O sea, que no se le... da lo mismo en los dimes y diretes, los ides y venires. Ayer la señora Serna Geomín llegó tarde, ya sé que estaba el abogado dentro, pero toda una sucesión como de una sensación de desamparo y abandono, ¿no? De alguien así que es una víctima. A ver, como víctima ella tiene obviamente derecho a ser representada por un abogado, por abogado particular o abogado del servicio, en este caso de una mujer y equidad de género. Nosotros representamos en su momento el interés del imputado que alegaba inocencia. ¿Sí? Por tanto, la información y la visión que tiene la Defensoría acá es incluso que los errores podrían haber perjudicado al imputado, porque siempre sostuvo, y hasta el día de hoy sostiene, que él es inocente en este caso. Yo no me puedo pronunciar, como digo, en torno a lo que pasa con ella, porque no conozco el caso en directo, el caso no pertenece a la Defensoría hoy día. Solo decir que el rol que ejerce la Defensoría es un rol técnico. Nosotros, obviamente, es como lo que me preguntaba al comienzo, ¿no? Uno siente empatía por lo que le pasa a las víctimas. Las personas que han sufrido, que han sido víctimas de un delito, obviamente merecen todo nuestro respeto. Pero alguien tiene que hacer el trabajo de asesorar a las personas que están imputadas, ¿no? Porque no todos los imputados son culpables del delito. Si fuesen todos culpables no necesitaríamos proceso. Y en el caso de, solamente para cerrar, porque ahora sí que nos tenemos que ir, ya me están ahorcando, ya pues me dice, estamos listos, es el caso de Monsalve. El defensor sigue siendo el abogado del ex, digamos, ministro, sigue siendo el de la Defensoría, ha tenido un par de problemas con, digamos, los otros abogados de la víctima. ¿Sigue teniendo el respaldo también de la Defensoría él? Él se mantiene como defensor del señor Monsalve, estamos hablando de Víctor Providel, efectivamente porque el cambio de defensor, y esto tiene una regulación, el cambio de defensor se decide por la institución cuando hay vulneración de estándares de calidad de la defensa y cuando el imputado pide cambio de defensor, porque entonces la verdad que mientras eso no ocurra, no se puede cambiar al abogado. Bueno, Verónica Encina, defensora nacional, ex jueza de garantía también, además también trabajó y estuvo en la Defensoría durante muchos años. Muchas gracias por conversar con nosotros hoy en Futuro, la radio del rock. Que tenga un buen día. Temas difíciles, temas contraintuitivos también, temas que no vienen de la guata, sino que parece que la cabeza debiera ser otra operación, pero no nos funciona mucho, parece. Bueno, escuchemos a The Offspring, The Kings Aren't Alright. Estás en Futuro, la radio del rock.